En pacientes con síndrome de ovario poliquístico es muy importante considerar todas aquellas sustancias que contienen los llamados fitoestrógenos, que son los estrógenos o sustancias parecidas a los estrógenos, además de las cantidades de azúcar que se dan en la dieta. ¿Por qué? Porque la gente con SOP generalmente es una persona que es más factible que te realice resistencia a la insulina. No es obligatorio que lo tengan, sin embargo, los hace predisponentes, por lo que necesitamos valorar fitoestrógenos, soya y carbohidratos simples. En caso de que el paciente con SOP ya haya desarrollado la resistencia a la insulina, algo muy importante es cuidar la calidad del carbohidrato o del azúcar que nosotros estemos dando, ya que hay unos simples y unos complejos. Aquellos complejos nos van a mantener nuestros niveles de azúcares un poquito más estables debido a la cantidad de fibra que tiene. Por lo tanto, debemos cuidar mucho la distribución de los carbohidratos, pero sobre todo el tipo de carbohidrato que se va a recomendar. Bueno, es muy importante que la parte de los antojos de los pacientes con SOP o de las fluctuaciones de azúcar las individualicemos. ¿Por qué? Porque el paciente debe aprender a monitorearse, por ejemplo, conocerse a sí mismo. Ok, a lo mejor este alimento me hace sentir de esta manera, a lo mejor el SOP me está provocando que yo desee cosas un poquito más dulces por la resistencia a la insulina. Entonces, lo ideal es que conozcamos cuáles alimentos traen índice glicémico bajo y seleccionemos la mayoría de nuestros alimentos en base a esa tabla, que es índice glicémico bajo, medio o alto, que son aquellos que nos van a subir un poquito menos el azúcar. Algo ideal es que esos azúcares no se coman nunca solos, por ejemplo, que se mezclen con una grasita como almendras o una proteína, por ejemplo, con quesito panela, con rollitos de pechuga de pavo, para que nos ayuden a poder mantener un poquito más estables los niveles de azúcar. En los pacientes con SOP, un alimento que es muy importante tener cuidado son la soya y los derivados de soya. ¿Por qué? Porque son ricos en fitoestrógenos. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, pueden o no beneficiarnos. Otro muy importante es el alcohol, porque el alcohol altera la absorción de la metformina, que generalmente es el medicamento que se da de primera instancia, y sobre todo los remedios herbales. Eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque debido a que hay alteraciones en los periodos menstruales y en los sangrados, algunos remedios herbales que pueden beneficiar para alguna otra cosa pueden exacerbar ese sangrado y provocar que el paciente se descompense. En los pacientes con SOP se ha visto que los ácidos grasos omega 3 son beneficiosos debido a que presentan alguna actividad antiinflamatoria. Hasta el momento no hay algún suplemento que esté al 100% comprobado, pero el omega 3 sí se ha visto que favorece mucho, ya que su actividad y su participación en el metabolismo del cuerpo favorece. Algo que controla mucho nuestro nivel hormonal y que nosotros no nos damos cuenta, sobre todo en los pacientes de SOP, es el porcentaje de grasita corporal. Más que el peso, es el porcentaje de grasa, ya que las hormonas como estrógenos, progesterona o testosterona tienen una forma química similar, la cual tiene como base el colesterol. Entonces, nosotros al elevar nuestra cantidad de grasita del cuerpo, podemos estar alterando nuestro nivel hormonal. Por lo tanto, es muy importante un buen monitoreo, una buena dieta personalizada calculando las calorías para buscar una pérdida del porcentaje de grasa corporal en el paciente con SOP y se va a ver muy beneficiado de esto. En pacientes con SOP en sí no hay un ejercicio físico que te va a decir este es el ideal, pero sí se ha visto que aquellos ejercicios que son en intervalos, aunque no sea mucho tiempo, por ejemplo, me conviene más que hagas 10 minutos en intervalos adaptándote a tu condición, a que me hagas 2 horas a la misma velocidad y no me eleves la frecuencia cardíaca. Esos ejercicios de intervalos favorecen la pérdida de grasita corporal, que es lo que buscamos en un paciente con SOP. En cuanto a la parte de nutrición y antropometría y la medición del paciente con SOP, es muy importante valorar la cantidad de grasita corporal. El peso es algo muy variable. El peso tiende a ser también si yo la pesé y había retención de líquidos o no. Entonces, dos marcadores muy importantes son eso: el porcentaje de grasa corporal y la cantidad de kilogramos de su peso y la hidratación o la retención de líquidos que pueda tener el paciente. Esos son dos como valores primordiales a considerar en el caso de el SOP. Los pacientes de SOP tienen que recordar que siempre es muy importante llevar su control ginecológico y su control médico que nos va a estar ayudando para poder llevar el monitoreo nutricional.
es primordial que nosotros tengamos las valoraciones de sus periodos menstruales, ya que estos se alteran por el porcentaje de grasita corporal y estar valorando el porcentaje como tal y distribución de la grasita corporal.